Especialista en suelos, egresado de la Universidad de Chapingo. Es maestro en ciencia en riego y drenaje del Colegio de Posgraduados, Puebla, doctorado en manejo de cuencas hidrográficas de la Universidad de Arizona. Ha desempeñado diferentes cargos públicos, entre los que destaca haber sido subdelegado de Agricultura en la Zagarpa y subsecretario de Desarrollo Rural en Puebla. Actualmente es profesor investigador del Colegio de Posgraduados. Así que podemos decir que vamos a cerrar, mencioné antes, con broche de oro. Gracias por esta presentación. Un aplauso, por favor, para nuestro último ponente de la mañana. Muy buenas tardes. Antes que nada, cuando recibí la invitación a venir a este evento, me pregunté, el agua en Tecamachalco, un punto muy importante, un abatimiento continuo que ya lo estaban platicando, y también recordé cuando inicié en Puebla una visita a la Sierra Negra en el 72, cuando realmente era una Sierra Negra, cuando realmente estaban los bosques, estaba un clima diferente, y posteriormente en mi función pública me tocó ir y un cambio completo. Y esto nos llevó a pensar, pues, que hay un mal uso de los recursos, que existen necesidades y que de alguna manera se tienen que resolver. Y lo que yo pensaba en ese entonces, porque en ese entonces hacíamos estudios agrológicos para ver potencialidades, porque toda esa agua bajaba a la zona de la cañada y se aprovechaba. Ahora creo que baje menos o baja con eventos muy agresivos, con escurrimientos máximos, y entonces yo quisiera tener una visión ahora más hidrológica que geológica, pensando que a veces hay que predecir, hay que ver qué pasa con el sistema agua-suelo para ver qué función tenemos. Y esto nos llevó a hacer un trabajo que nosotros le llamamos balances de agua. Si son tan amables, podríamos iniciar la plática. ¿Y cómo nace este estudio? Este estudio de balance de agua era para un manantial que me propuso un estudiante de Chapingo, de Recursos Naturales, porque estaba en un pueblo que se abastece de agua del manantial. Y me decía, ¿cómo vamos a hacerle para que esto sobreviva, para que podamos tener agua al tiempo? Y entonces quise recordar lo que vi anteriormente y dijimos, veamos qué está pasando con el caso. Hay un gran problema en las partes altas de México. El altiplano es un problema tremendo porque mucho de esto están los manantiales y los manantiales están mandando agua para el uso. Y la primera pregunta, Alberto, ¿quién rige esa agua de los manantiales? Supuestamente se concesionan y posteriormente se aprovechan. Y posteriormente es la comunidad la que se encarga del uso, manejo y distribución, apoyados con programas de gobierno. Pero ¿qué riesgo tiene? Que eso es lo que quisiera que se fuera viendo, el riesgo que tienen estos en el tiempo. Bueno, y por eso vamos a entrar a lo que sería un balance de agua. Y lo importante en el balance es, pues, las zonas de montaña del altiplano es un abasto de agua. En cuencas, ahorita Alberto decía, las partes altas producen agua, pero me la producen como agua subterránea que después hay que extraer, o me la producen como manantiales que aprovechamos, o se van como escurrimientos superficiales. El otro punto que tenemos es que estas aguas superficiales, subsuperficiales y subterráneas se usan para consumo humano y actividades productivas. Y en base a esto, creo que el aprovechamiento racional del agua para necesidades de los usuarios y a la responsabilidad del gobierno federal, estatal y todo lo que tiene que ver con el aspecto del agua. El primer punto, para hacer un estudio de esto tuvimos que entrar, sin ser especialistas en geologías, tratar de entender cómo está el nacimiento de los manantiales. Y este manantial tiene una aportación todo el año que fluctúa en tiempo. Les sobra, desperdician, aprovechan, y ese es el punto. El otro aspecto es cómo se almacena arriba.
para después conducirla. Son obras de infraestructura hechas por las instancias de gobierno. Y el otro punto es la regulación. Y quiero pensar que la regulación es cómo ir manejando el agua con caídas brutales de 1000 o 1200 metros en poca distancia, porque hay una fuerza energética que hay que estar trabajando y manejando. Y el otro aspecto, la conducción. Y si se fijan, esa vez que fui a ver este nacimiento, caminamos 5 kilómetros en subida. A mí me dijeron, siempre cuando sale uno a campo, te dicen, no, aquí lueguito, ¿no? Y ese lueguito pues se lleva mucho tiempo. Pero lo que me llamó mucho la atención fue ver 3 sistemas de conducción. Estos 3 sistemas eran para 3 pueblos. Y todo esto tenía sus atraques, tenían sus sistemas de distribución y disipadores de energía, por lo que ahorita les voy a explicar. Y todo esto llegaba a un tanque de regulación, obviamente apoyado por gobierno, hechas concesiones de hace 20 años, y la pregunta que tiene la gente, ¿cuánto nos va a durar esto para tener agua de consumo diario? Y es una realidad que tratábamos de entender. Y esto es para hacer un desarrollo en esta zona, que si ustedes se fijan, hay una mezcla entre agricultura protegida, agricultura normal, y el otro punto, consumo humano. Y aquí está la primera disyuntiva, ¿a dónde debes destinar tu agua? En las comunidades dicen primero el agua potable, después hay que meterle ¿para qué? Para el agua de otros tipos de uso, ganadería y posteriormente actividades productivas. Afortunadamente en esta zona todavía hay agua, como lo voy a ver. Y dando esto, bajo este sistema empezamos a ver cómo hacer un balance. Y primer punto que debo reconocer, no hay balances concretos. Y más si los vemos como paramétricos. Porque ahorita decían, el problema es el tiempo. El problema es cuando tomamos datos, y si vamos a los datos hay una variabilidad aleatoria de cada uno de los parámetros que hay que tomarlas en cuenta. Y en eso voy a versar la plática. Adelante. Esta es la zona, 18,000 hectáreas, una zona de sierras en la provincia de Sierra Madre Oriental y la subprovincia de Castro Huasteco. Vean el sistema de drenaje, y aquí tienen el sistema donde afloran los manantiales. Los manantiales están dispersos en primer lugares, y el punto importante es cómo definir las zonas de manantiales. ¿Qué información definir para decir esta es área de influencia del manantial? Entonces lo que hicimos, lo que normalmente tenemos es sacar información disponible de INEGI, precipitación diaria, temperatura y solamente un año. Y el gran problema es que en tiempo tenemos una variabilidad. Se habla del 10%, yo pensaría que es mucho más si lo veo diario a que lo vea mensual o que lo vea anual. Todo depende del grado de precisión. Nosotros centramos entre datos anuales, mensuales y diarios. Y voy a irme a los datos diarios. Vimos datos de temperatura, información, de hidrología, topografía, y luego entramos a campo. Lo primero es el sistema de aprovechamiento, muestreo de suelos, aforos multitemporales, balances de agua, hicimos 3 niveles, y análisis de oferta y demanda. Cuánto aporto, cuánto entrego. Y eso es lo que se vio en trabajos específicos. Adelante. Rocas sedimentarias, suelos luvisoles, materia orgánica de mediana rica, vegetación de pinus, mucha agricultura que empezaba a entrar en esta parte dentro de una región hidrológica. Primer punto que quiero decirles, la variabilidad espacial de las propiedades hidrológicas de los suelos es muy importante. Y si vamos a usar modelos, el modelo entra con valores ponderados y ahí tenemos una fuente de error cuando usamos los modelos, lo cual a veces tenemos que apostarle, como entrar a entender el proceso, pero la fineza de saber que es una realidad es muy difícil a menos que todos los factores fueran controlados. Esto vean ustedes, aquí está la línea de terreno natural, bajan de 2.400, llegas a una parte baja, 1.800, sobrelevas y aquí tienes tu tanque.
y esta es tu línea piezométrica. Entonces hay una energía, tiene que hacer disipador de energía, y son trabajos que ha hecho mucho el gobierno del estado y la misma áreas de distribución de agua potable en Puebla, que yo celebro que hayan este tipo de trabajos. Adelante. Hay un tanque que tiene 9 por 9 y por 3 metros y hay un total de 27,000 litros, que son 27 metros cúbicos, que realmente viene siendo una previsión, porque el manantial va a estar dando agua continua, es un gasto constante, pero si no hay una fuente de regulación de almacenamiento, no se va a distribuir todo el tiempo. La distribución en este sistema, entra el agua, solamente entra todo el día y solamente extraen 8 horas, de las 9 a las 4, es cuando entregan agua a la población. El resto se recuperan y van recuperando su sistema haciendo un balance, y eso lo hace la población. Yo creo que en estos datos habría que darles un poco de asesoría para ver cómo se maneja, cómo lo distribuyen, porque ya son sistemas establecidos y hay que hacer un uso racional de estos recursos. Y hay una inversión, hay una necesidad, y creo que es lo que plantea la población. Adelante. Bueno, nosotros llamamos una cuenca hidrológica, porque no era una hidrográfica. Tratamos de definir cómo era el área de influencia. Entramos a análisis de datos, topografía, geología, hidrológica de flujos y usos del suelo y tipos, y después nos fuimos a tratar de identificar las fuentes de recarga y el gran punto, cómo delimitar el área. No voy a entrar en detalles, sino voy a ir abreviando esto para que veamos lo que sigue, por favor. Y entramos al balance. Y yo quiero que los que vean hidrología, el problema del balance son las variables y el tiempo en que lo midamos. Precipitación, variable aleatoria. Escurrimiento, lo podemos predecir o sacar datos predichos en función a condiciones de suelo, topografía, y es una variable que hay que predecir porque no la tenemos medida. El escurrimiento de salida subsuperficial tampoco la tenemos medida, y el otro punto que tenemos es la evapotranspiración. En zona de bosque, ¿cuál es la evapotranspiración? ¿Cuál es el método? ¿De qué depende? Esos son los problemas que a veces tenemos para estos balances. Y el otro punto, la infiltración, que es una función de conductividad hidráulica de los suelos. Y esto asociado con cambios de almacenamiento. Una ecuación de este tipo, para mí, es indicadora, mas no conclusiva, porque tendría que tener mucha seguridad en los parámetros que le voy a meter a todo esto. Adelante. Entonces, lo que hicimos, un sistema de cálculo a través de usar un método de curvas numéricas que se ha usado mucho en muchos lugares para sacar escurrimientos. Hicimos datos y el gran problema es que teníamos una estación nada más, y luego la estación no sabemos si a veces dónde está, y a veces tenemos que extrapolar los datos. Posteriormente entramos y sacamos evapotranspiración, utilizando lo que sería un método, en este caso usamos Pelman, ¿no? Adelante. Bueno, el punto es que los manantiales tenían esta función. Era un manantial de depresión por gravedad, por el tipo de estructura, como estaba, y entonces los manantiales se presentaban alrededor de la parte alta. Entonces el punto, cómo delimitar estas áreas, y estas áreas las delimitamos en función de lo que usted decía, las geoformas, porque son las que nos van a definir en alguna forma esto en función de las sierras que teníamos en esta parte. Y lo único que contábamos es con la información escala 1:50 del modelo digital de elevaciones. Adelante. Bueno, primer balance, precipitación mensual, evaporación del tanque y posteriormente descargas medidas. Entonces vean ustedes, aquí teníamos un dato del gasto medido en litros por segundo, 7.8, aquí está el volumen aportado, la lámina, y la lámina que estimamos era 121 para ese año, para estas condiciones. Lo que nos falta es tener datos con más precisión para diferentes tiempos. Adelante. Esta es la zona del manantial que definimos y solamente 204 hectáreas. Adelante. Este es un dato que nos sirvió de referencia
y me parece importante lo que sería la descarga del manantial en función del área y en función de la descarga anual. Nosotros andábamos en 200 hectáreas y entonces los litros por segundo más o menos de 10 a 15. Y eso es lo que podríamos definirnos. Adelante. Propiedades hidrológicas de los suelos. En varios sitios hay una distribución espacial de las propiedades importante. Entonces tenemos valores más altos, más bajos, y lo más importante es la profundidad del suelo para ver los estratos que pudiéramos tener en este caso. Bueno, haciendo el balance, teníamos que llovió más de 1 metro, la evapotranspiración 761, que es elevado para nuestro juicio, pero depende del método que utilicemos. Estimamos lo que sería una descarga de manantiales que les explicaba, y posteriormente el escurrimiento superficial estimado. Y el resto lo vimos como que entraba en el suelo haciendo una balance por ciclo hidrológico de octubre a septiembre, como año hidrológico. Adelante. Bueno, aquí tienen ya el comportamiento de los gastos del manantial y vean la varianza. Yo quisiera nomás apuntar esto. Los datos de 3 en mayo y en junio, la época más seca, es la que nos va a delimitar nuestra necesidad mínima del sistema. Aquí tenemos excedentes y aquí tenemos mínimo. Anteriormente esto estaba en 7, 8 en mayo, en tiempos anteriores, y ahorita ya andamos en 3. ¿Producto de qué? De desforestación, de cambio de uso, y ese es el riesgo que se tiene. Adelante. Aquí están los balances que se hicieron por fechas, entrada al tanque, lo que estaba entrando al tanque y los gastos de salida. Estos balances se hicieron por día y se hicieron balances por horas. Entonces, si ustedes se fijan, hay una variación importante, les dan servicio de 8 a 4 y el resto no tienen agua más que almacén. Y lo que sale en todo esto, que nuestro balance corre un riesgo de ¿qué? Es indicativo, pero nos dice aguas mayo y junio, gasto mínimo, que hay que tratar de aprovechar todo esto en función de una descarga. Adelante. Bueno, aquí está lo que tenía la gente, los volúmenes de agua entregada, aquí está el total por familias, y lo que debe de llamar la atención, que estas familias tienen en un total de 598 litros por día. Son afortunados, es buena agua. Dividido entre 5 son como 100 que tienen ciertas posibilidades. La proyección, adelante, sería una proyección que hicimos con crecimientos. Vean, un crecimiento poco agresivo, pero entonces tendríamos que la dotación está cambiando y entonces ya se podrían empezar a tener riesgos cuando la población crezca. El punto es si es destino únicamente potable. Y se le da cambio de uso y entre otras condiciones va a haber problemas de diferentes tipos. Adelante. Bueno, yo concluiría en esto que es importante en los balances, es decir, los manantiales estaban en 7, estaban bajando el 50%. Entonces, ese es el punto de alarma. Puede ser que tenga más, pero es un solo año. El otro aspecto, las descargas de los manantiales varían de 16 y la distribución solamente está 4 a 8, es lo que podemos sacar por los tubos. El resto lo estamos dejando ahí, no lo aprovechamos. El otro, el sistema de red de agua potable, son puras mangueritas, no hay un sistema amarrado y puras mangueras que llegan hasta la casa familiar. Entonces yo creo que lo importante es que el sistema de agua potable se tiene que mejorar, porque se hizo el hidráulico y el sistema de distribución para la población no es el correcto. Puras mangueritas que nomás veo un mundo de mangueras en todos estos lados. Y finalmente hay que hacer un manejo ordenado de la parte alta, como ellos lo están proponiendo, para tener los manantiales de este tipo. Mi conclusión en esto es de que, dadas las necesidades de la gente, las condiciones en que viven, ¿a qué van a destinar el agua? Por parte de gobierno se han hecho muchos invernaderos, se ha creado fuente de empleo, demandan agua y entonces creo que debe un balance, disponibilidad de agua, balances de agua en función de actividades y consumos. Con esto quisiera terminar un estudio de caso que me dio la atención y lo que yo esperaría
es de que esto no lo hagamos una sola vez, un solo tiempo, sino tengamos posibilidades de tenerlo en más tiempo para saber qué está pasando. Cada caso es un caso, y perdón que diga esto, pero si no hacemos esto y si no tenemos datos y los datos los andamos pescando, nunca vamos a poder planear el buen uso del agua para abastecer una necesidad tan fuerte como es la población. Y la población que vive de esa agua y no tiene otro recurso puede entrar que les lleva cierto tiempo, pero ellos necesitan agua siempre, todos los días, y eso es lo que hay que proveer. Con eso les agradezco su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Menes. ¿Alguna pregunta, compañeros, compañeras? Bueno, pues, sí, por favor. Va a ser pregunta o no sé si sea un comentario de lo que su servidor va a expresar. Para el caso concreto Tecamachalco, tenemos un problema muy serio. La escasez tan acentuada que tenemos en lo que se refiere al agua potable. En el ejercicio que nos muestra, habla de que aproximadamente necesitamos 100 hectáreas en condiciones de la parte alta del estado de Puebla, Tetela de Ocampo, en esta zona, 100 hectáreas para que tengamos que cosechar 10 litros. En las condiciones de Tecamachalco, y nos vamos a la sierra esta del Tenso, la parte aquí que tenemos enfrente, ¿sí? ¿Qué superficie aproximada estima que tuviéramos que tener para aprovechar 1 litro por segundo? 1 litro por segundo. Si consideramos 1 litro por segundo, en un día tendríamos 86.400 litros. ¿Se imagina nada más? Son más de 8 pipas. Eso sería para el caso Tecamachalco y su región, y pensemos nada más la ciudad de Tecamachalco, creo que una alternativa de solución. Por su experiencia, porque lo hemos escuchado, lo sabemos de su experiencia, sabemos de los trabajos de investigación que ha desarrollado, Tenso, esta zona, tiene las condiciones de la zona mixteca. Aproximadamente, ¿qué superficie estima? A ver si hay una remota posibilidad que las autoridades, como lo menciona, a mediano o largo plazo se pudiera pensar en cosechar por lo menos 1 litro, dada estas condiciones que tiene esta región. Yo lo que recuerdo es de que no en la Mixteca, sino en la Sierra Negra, cuando estábamos había manantiales que tenían afloraciones casi de 20, 30 litros, y esto fluctuaba y tenía un gasto casi permanente en todo el tiempo. Entendamos que estamos hablando de un escurrimiento subsuperficial, y mi fuente de salida es una salida que sería a través de manantiales, no acuíferos, ¿sí? Entonces, el primer punto es de que tengamos manantiales, digamos que manantiales que afloren. La experiencia que estamos viendo, por ejemplo, no en esta zona, sino en Oaxaca, en la zona de Guajuapan, que es la misma Mixteca, estamos viendo que los manantiales se han secado, ya no tienen agua, y sus áreas de captación más o menos tenían como el de orden de 200, 250 hectáreas para producir más o menos 3 litros por segundo en esas zonas, ¿sí? Pero si usted se fija, creo que la relación del cuadro que presenté es hasta cierto punto una relación así teórica. El problema es de que al no tener vegetación y estar los suelos desnudos, la mayor parte no hay infiltración del agua en el suelo y hay escurrimiento superficial. Los coeficientes, en vez de ser un coeficiente de 0.1, 0.2, se le va a 0.7, 0.8 y todo escurre y no se aprovecha, y el área debe ser más grande.
Yo creo que en estos casos, lo que decía, las obras de retención en las partes altas son importantes para darle un valor agregado a la reforestación y a la recarga. Lo que hemos visto es de que estamos sacando los servicios ambientales antes y después de obra, y para eso tenemos que aforar. Estamos aforando escurrimiento directo y estamos midiendo en manantiales caso de la cantidad de agua que pasa en tiempo, porque si no tenemos datos vamos a seguir lucubrando con modelos, y yo los modelos pues me gustan trabajarlos como decían, pero hay que tener mucho cuidado con la información que mete uno. Entonces yo creo que en esas zonas, así como tengo 257, que esto se va a ir mucho más grande en su superficie.